El presente desarrollo nos ayudará a entender cómo valorar el histórico de la rentabilidad sobre el patrimonio para las instituciones financieras. Su aplicación es necesaria para el entendimiento del retorno patrimonial de los bancos. No obstante, tocaremos conceptos probabilísticos de estadística descriptiva que son aplicables a otro tipo de variables o indicadores. E igualmente finalizaremos con el análisis de regresión lineal, el cual nos permitirá determinar la fórmula sobre la cual el rendimiento de una institución específica, variable Y, se supedita al rendimiento de la variable X, que sería el rendimiento del mercado, tomando un análisis de regresión lineal sobre las rentabilidades bancarias dependientes de la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado la utilizaremos en base al sistema bancario, donde acá tendrá nuestra variable X independiente, y la variable Y, que es la que queremos averiguar en función de X, será la del banco específico. Para este caso la estoy posicionando en el agrícola, no obstante cada uno de los estudiantes y los grupos tiene un banco específico que ha sido elegido como banco objetivo. Iniciaremos con lo que es estadística descriptiva y análisis probabilístico. Hemos tomado como base una cantidad de datos que vienen desde enero 21 al corte que tenemos más actual, que es mayo 23. Uno de los primeros componentes que planteamos es cuál es la posición actual o quién sobre el mercado tiene el mejor retorno. Para eso aplicamos acá una simple aplicación que está en inicio, formato y escalas de color. Nosotros podemos de una forma sencilla, bajo datos que sean de la misma métrica, como en este sentido que son los rendimientos patrimoniales del mes de mayo, hemos aplicado en escalas de color donde verde es el de mejor desempeño o mayor desempeño y rojo sería el de menor desempeño. Los colores y las escalas pueden ser diferentes al gusto del estudiante, no obstante, por ser verde lo positivo y rojo lo de mayor degradación o deterioro, lo hemos utilizado en este sentido para que la escala note diferentes tonos. Esto, si lo tuviésemos en una tabla independiente, me voy a llevar únicamente mayo para el caso de lo que quiero explicar en una hoja adicional. Estaremos acá poniendo estos retornos de mayo con el banco al que pertenece. ¿Okay? Y podríamos entonces nosotros copiarlo y transponerlo. La función transponer nos permite crearlo como una tabla. Entonces vamos a eliminar las columnas que no nos son del todo útiles. Aquí, si ustedes ven, tenemos los bancos y su desempeño a mayo. Como un comparativo, les establecía yo en la tarea que estaba programada, nuestro referente va a ser el sistema bancario, el sistema financiero. Si ustedes observan, para este mes 1380 es el desempeño del sistema. Y en este sentido, vamos a poner aquí como referencia lo que es el sistema bancario, ¿verdad? Es decir, entender nosotros en qué posición se está desempeñando el banco específico. En ese sentido, eliminaremos del uso pues en sí mismo el sistema bancario. Igualmente podemos eliminar del histórico de GIT que traíamos, ya que es un banco que ya no está activo a la fecha. Y en este sentido podemos crear una pequeña tabla de posición. Esto lo vamos a hacer utilizando, vamos a utilizar barras comparadas con línea, que sería un poco en este caso. Vamos a usar un combinado en barras lineales. Y vamos a tratar de crearlo. Ya le vamos a dar una mejor forma visible, ¿verdad? No nos interesa el de referencia, entonces vamos a utilizarlo así. Si ustedes ven, y esta que es la de referencia lineal, aquí hemos hecho un comparativo cada banco y su desempeño actual con el del banco del sistema financiero. Pero le vamos a cambiar a este gráfico, a poner la referencia como una línea. Al ponerla como una línea, dado que es el comportamiento, podemos nosotros posicionar el desempeño actual de mayo del mercado contra el desempeño
del banco, ¿verdad? En este momento del mercado contra el del mercado. La línea naranja es el desempeño del sistema como referente y las barras azules representan cada institución. Si ustedes ven, no las tenemos ordenadas y entonces es aquí donde empieza el entendimiento, que vamos a poner primero un título para que identifiquemos qué es lo que estamos analizando, que es el retorno patrimonial. Patrimonial de cada uno de los bancos. ¿A qué fecha? A mayo 23. Para facilitar entonces, esto lo podemos hacer como una tablita y vamos a ordenar de menor a mayor. Puede ser de mayor a menor, como les sea más factible. Al hacer este ordenamiento, si ustedes visualizan, ya podemos tener a nivel de posición los desempeños de retornos patrimoniales de cada institución versus el del mercado. Esto tiene muchas implicaciones, por lo menos nos da una posición, ¿verdad?, sobre el mercado en nuestro desempeño. Acá solo tenemos los bancos en el ejercicio que están realizando cada uno de los estudiantes para los indicadores prudenciales emitidos por la superintendencia y que se les ha asignado como tarea. Tienen bancos, bancos cooperativos y SACs. Y el análisis debe hacerse integrado para todas las instituciones financieras. Acá entonces tenemos un comparativo solo de la variable del retorno patrimonial para el mes de mayo. Retornaremos a la hoja de trabajo y esto mismo es lo que acabamos de hacer, donde se pueden visualizar al darle el formato rápido. El de mejor desempeño a la fecha de mayo era Banco Agrícola. El de peor desempeño, si nos movemos en los de color tono rojo, sería Banco Promérica. Y acá lo podemos confirmar. 5.19 Banco Promérica en el último punto del ranking y 23.74 Agrícola en el punto 1 del ranking. Iniciaremos con lo que es estadística descriptiva. El análisis bajo estadística descriptiva de la data. Condiciones importantes cuando se aplican temas de estadística descriptiva es que lo primero, tenemos que contar al menos con 2 años de datos. Mientras más datos es mejor para la estadística descriptiva y las probabilidades. En este ejercicio, ¿con cuántos datos contamos? Estos son datos mensuales. Entonces vamos a usar la fórmula contar y vamos a ver de cada institución, pueden haber diferentes datos. Acá del caso de la agrícola tenemos 29 y para la mayoría será así. Y contamos con para casi todos 29. A excepción de G y T, no lo vamos a excluir para el análisis, solo para tenerlo como un ejemplo para algunos temas. Tenemos 18 datos. Como explicaba en clase, podríamos suponer que en un mes futuro vamos a hacer el ejercicio y luego lo eliminaremos solo para el análisis. Digamos que se crea un nuevo banco, ¿ya? Y para este nuevo banco, pues al corte, asumiremos que este banco fue creado en diciembre del 22 y que empieza con algunos desempeños. Vamos a homologar solo para el ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quieren analizar una nueva institución que parte de cero, lo podemos hacer en el análisis. Obviamente su cantidad de datos todavía no va a ser sujeta a un nivel de confianza aceptable, pero se puede ir monitoreando. Eso no lo limita. Lo único que la confiabilidad de la data va a ser mayor mientras mayor datos tengamos. Pero ante un nuevo participante podemos ir incrustando los datos mes a mes, aunque tenga hacia atrás pocos datos. Para este ejemplo lo voy a volver a eliminar, solo era para que entendamos que sí podemos hacer eso y que podría ser comparativo, solo que el nivel de variabilidad y de tendencia todavía no es muy explicativo. Bajo todos estos datos empezaremos con la primer variable de análisis, que sería el promedio. El promedio nos representa, para decirlo así, bajo ciertos datos, que en este caso son los 29 para el agrícola y así sucesivamente, cómo es el promedio en el que se comporta el rendimiento, el retorno patrimonial de esta institución. Y ya calculamos el promedio. El promedio del sistema, 12.11, para el análisis de estudio. Para ejemplo de Promérica, que estaba en el último límite, tenemos 5.26. Y para el ejemplo de Banco Agrícola, que era el de ranking 1,
tenemos 19.92 en promedio. Como les explicaba igualmente, vamos a agregar acá unas líneas. Este promedio nosotros también lo podemos usar solo en sí mismo. Este, digamos, es el promedio, le vamos a llamar, de la data total que tenemos poblacional. ¿Sí? N representa como la población. Y cuando nos referimos a una muestra, vamos a agarrar un promedio de una muestra 1, que sería, por ejemplo, lo que va de 2023. Y podemos agarrar un promedio de una muestra 2, ¿verdad? Que podemos indicar desde que les ponía en el ejercicio de clase, desde que empezó el incremento de la inflación, que fue de julio 22 a la fecha, ¿verdad? Entonces vamos a sacar dos promedios con cortes diferentes. Entonces en este caso, el promedio de la parte de la inflación, que más o menos fue por junio-julio, ¿verdad? Y el promedio de la parte del 2023 para cada institución. Este comparativo de los promedios lo que nos ayuda a visualizar sencillamente, ¿verdad? Aquí nos da un error, entonces vamos a incluirle derivado de eso, pues no aplica, ¿verdad? En el caso de GIT, les decía, no tenemos como datos posteriores a fechas porque justo fue julio 22 la adquisición de Banco Azul a GIT. Entonces, si ustedes ven, hay una tendencia positiva de estos tres datos. Podemos visualizarlo con un conjunto de escalas. Vamos a tratar de verlo si se puede poner ahí. Obviamente el menor, el de en medio y el mayor es lo que te está tirando, pero podríamos ir ahí. Esta grafiquita sencilla nos hace ver, hay diferentes que va en tendencia creciente, ¿verdad? Si ustedes visualizan, este pone como punto cero el más bajo y aquí lo pone así. Entonces podemos utilizar diferentes figuras para esta representación. Lo que quiero que entiendan es que hay una tendencia creciente del promedio de retorno patrimonial del Banco Agrícola. Visualicemos por acá otra institución. Vamos a ver aquí Banco Industrial y vamos igual a través de este tipo de conjuntos, pues entender. Si ustedes visualizan, su mayor promedio lo da la historia, pero en los últimos meses ha bajado de desempeño y performance. Esto solo visualizando, como les decía, a través del comparativo de los promedios, que es una métrica que nosotros podemos utilizar para ir viendo pues, un poco tendencias del desempeño promedio de alguna variable, como en este caso retorno patrimonial. Recuerden que el retorno patrimonial es de visibilidad a los inversionistas y al ente supervisor. Ocultaremos estos dos análisis que por el momento solo eran explicativos del promedio. Luego vamos a ir a la primera medida de riesgo, que es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar se genera, ¿verdad? Vamos a sacarlo desves, ¿verdad? Esta, de una muestra. Vamos a tomar los mismos valores que estuvimos tomando en la parte de cada una de las instituciones financieras y vamos a empezar, si bien estamos hablando, recuerden, de porcentajes, la desviación estándar vamos a empezar a utilizar ahorita, eliminar porcentajes y dejarlos nominalmente solo para un entendimiento más fácil de lo que vamos a hacer. Igualmente la desviación estándar nos dice qué tanto se va a mover a más o menos esta probabilidad de datos, que en el caso es el retorno. Entonces, en teoría, la mayor concentración de datos está a una desviación estándar, a más una o menos una desviación. ¿Qué significa esto? Que el Banco Agrícola, ¿verdad? Si le sumamos su máximo desempeño estimado, podría andar como en 23.12, pero a la inversa, ese promedio podría caer hasta en un punto 0.3, que sería 16.73. Y así, este es el rango en el que con mayor probabilidad va a oscilar el próximo desempeño de la institución, presumiendo, claro está, que no hayan puntos de quiebre de fuerzas externas disruptivas
o presiones externas. Recuerden que hay factores externos como factores internos que pueden, al haber algún cambio relevante, alterar esta estadística. Pero en un status quo, por aquí debería de ser el desempeño estimado promedio de estas instituciones, incluyendo el del sistema financiero, ¿verdad? Se va a oscilar entre 10 y 13, ¿verdad? En un promedio de 12 o 11 el sistema. Y ejemplo, Banco Agrícola 16 versus 3 versus 19. Por ejemplo, Promérica tiene una desviación bastante baja, solo se va a mover un puntito y andará entre 5.7 a 4.7 versus un promedio de 5.26. Inclusive si hacemos un poco más amplios los decimales, ahí vemos con mayor certeza cómo se puede mover. Promérica no es ni un 1%, es 0.005, o sea, en porcentaje sería 0.5% que se va a andar moviendo en más menos, que lo representa aquí el resultado de más una y menos una desviación sobre el promedio. Esta es la primera medida de riesgos, porque ya te da a ti que a mayor, por ejemplo en este caso, el que mayor, vamos a visualizar a través de colores, donde más, aquí sí sería negativo. Entonces vamos a visualizar aquí este Banco a Bank, que es el que tiene el tono más robusto, porque es el de mayor desviación. Esto significa, para el caso, que la oscilidad, la variación, la desviación de los datos sobre el promedio, que es 781, es bien amplia. Y eso nos da ya mayor incertidumbre en el comportamiento de esta variable del retorno patrimonial, ya que podría, como ustedes ven, casi que duplicar su desempeño o incluso generar pérdidas para este caso específico. Aquí hay una mayor desviación estándar y por ende hay inherentemente un mayor riesgo que en instituciones con menor desviación. Pero acuérdense que riesgo, rendimiento. Y a mayor riesgo, pues se esperaría tener mayor rendimiento. Y aquí, de acuerdo al perfil del inversor, pues va a ser más o menos atractivo cada una de las diferentes instituciones. Voy a devolver un poco para eliminar las tonalidades que solo dan para el ejercicio. Adicional, hay ciertas otras medidas que en sí mismas tal vez no nos van a ayudar a tomar decisiones, pero sí nos ayudan a entender la data, ¿verdad? La data de estudio. Una es sesgo, ¿verdad? Que es el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, vamos a hacerlo sobre los mismos datos que hemos estado analizando, ¿verdad? Y me da aquí, lo que me dice es qué tan simétrica o no es la curva de probabilidad que estoy estudiando, ¿verdad? Ya vamos a visualizar un poco. Si es positivo, quiere decir que los datos tienden a la derecha en menor probabilidad. Y si es negativo, tienden a la izquierda en menor probabilidad. Ya vamos a ver un poco qué es eso. Si este indicador se acercara a cero, los datos fueran cuasi simétricos. Es decir, que el 50% de datos está a la derecha y 50% a la izquierda. ¿Y qué es la kurtosis? Como el aplanamiento es que tan plana, ¿verdad? O que tan picudita es la montaña que representa la data. Ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces aquí la fórmula de kurtosis es en sí misma la palabra en español y para los mismos datos. Al igual que en el anterior, estos datos, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, al ser negativo significa que es plana y al ser mayor que cero, y por ejemplo aquí este Banco a Bank, si ustedes ven, ¿verdad? Es mayor que cero, significa que es mucho más picuda, es decir, hay menos concentración cerca de la media y este indicador se asocia un poco al nivel de desviación que tiene estándar, que es más amplio. Ya lo vamos a visualizar con un par de ejemplos, ¿verdad? Aquí en la hoja 1, por ejemplo, habíamos hecho algunos de los datos, ¿verdad? Vamos a eliminar ahorita estas gráficas y hemos agarrado aquí 3 agrícola, la vivienda, Promérica y vamos a agarrar Banco a Bank para el ejercicio, ¿sí? Aquí, Banco a Bank. Listo. Entonces, ¿cómo generar a través de un histograma? Vamos a ver que sería aquí el de histograma. Vamos a hacer un histograma sencillo. Y si ustedes ven este histograma que ya automáticamente nos da ciertos rangos de datos, nos ayuda a entender un poco, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grande.
nos ayuda a visualizar, por ejemplo, para el agrícola, cómo sería más o menos su curva de distribución, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo para el caso de la vivienda, ¿verdad? Para el modo de ejemplo, solo vamos a cambiar los datos, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí a la distribución tiene una forma bastante diferente. Y vamos a hacer lo mismo para el caso de Promérica y de Avant, ¿verdad? Podemos copiar el gráfico y traernos la selección para Promérica. Y finalmente para Avant, ¿no? Vamos a llevar aquí el gráfico. Si ustedes visualizan cuando uno saca este tipo de histogramas de una forma sencilla, porque hay aplicativos que te ayudan o software, aquí tú visualizas que este dato de menos 30 y 15 te está sesgando ampliamente la distribución. ¿Que es un dato certero? Sí, pero aquí lo ideal en estos casos es que si uno elimina, si ustedes ven que la distribución ya se recompone. En el aula habíamos decidido eliminar este dato que sesga. Como parte de lo recomendado sería eliminar, ¿verdad? Insistía yo, los últimos 2 meses, que sería enero y febrero 21. Aún así poseemos más de 2 años y para este desarrollo que estamos haciendo de la grabación vamos a eliminar estos 2 meses de forma que no quitemos cierto sesgo de datos que se está comportando, ¿verdad? Y entonces lo vamos a hacer ahorita para todas estas distribuciones, solo para el ejemplo visual del ejercicio que estamos realizando, ¿verdad? Te recomponen los datos. Agrícola creo que es el único que mantiene cierta lógica. Al recomponerlo, vamos a ver aquí entonces que nos decía sesgo y kurtosis. El sesgo nos dice, al ser negativo el de, aquí, positivo el del Banco Agrícola, esto significa, al ser positivo, es que la curva tiende a la derecha. Tiende a la derecha y es como hay mayor alargamiento hacia la derecha, solo que acuérdense que las probabilidades se concentran en menos cuantía. Y esta, por ejemplo, que es la de la vivienda, vamos a buscar la vivienda, es negativa. Tiende hacia la izquierda, si ustedes visualizan. Solo que, como ustedes ven que el número entre la de la agrícola, que es 0.48 positivo, y la vivienda 0.28 negativo, este 0.28 de la vivienda se acerca más a ¿qué? Al cero. Al acercarse más significa que su curva, ¿verdad?, que tiende hacia la izquierda, lo hace pero con menor extensión de los datos. Por eso ustedes ven que las barritas hay más concentración aquí versus esta, porque está más cerca del cero. Mientras más cerca del cero, pues más cerca a una curva normal simétrica. Y la kurtosis es un poco el alargamiento aplanamiento. Aquí veíamos una agrícola con un negativo, en donde eso vuelve que su curva sea más achatada, ¿verdad?, más aplanada, versus, vamos a tratar de agarrar uno positivo, creería que Avant 439, vamos a ir a ver Avant con 439 y vamos a ver que su alargamiento es mayor y se le nota. Aquí si pusiéramos todos en la misma métrica, mire, este va de 0 a 18, vamos a tratar de hacer visible el mismo escala para que entiendan ustedes ese aplanamiento. Entonces vamos a poner todas hasta 18 como escala. Ahí está, ¿verdad? Si ustedes ven, al escalar todas las gráficas a 18, que es el equivalente que tiene alargado el Banco Avant, que es el de mayor kurtosis, van pudiendo ustedes visualizar ese comparativo de los datos. Y ahí está. Entonces, para hacerlo un poquito más visible, vamos a tratar de hacerlos todos ahí. Y ya bajo un mismo escalar de datos, vamos a tratar de alinearnos adecuadamente. Si ustedes ven, que tiene positivo 4 puntos y algo en kurtosis, es
Avant, y su alargamiento de datos es mayor que estos que son más aplanados. Veamos estos tres. Aquí tenemos, recordemos, Davivienda, Promérica y Agrícola. Aquí tenemos Davivienda en kurtosis. Si ustedes ven Agrícola, Davivienda, y están bastante similares. Una kurtosis negativa. El Promérica ya la tiene positiva. ¿Por qué también? Porque esto se influye con el otro dato, que es el sesgo. Dado que es positivo para Promérica el sesgo y casi cero, a pesar de que este solo es 0.5, su alargamiento no está fuera de un rango, digamos, aceptable. En cambio, en el caso de las kurtosis de Davivienda y de Banco Agrícola, se contraponen a un sesgo hacia la izquierda y a la derecha respectivamente. Entonces, eso hace que la kurtosis se afecte. ¿Qué es lo que quiere decir estos datos? En sí mismos no nos dan tomas de decisiones, sino que nos ayudan a entender cómo se distribuyen los datos. Y el punto de esta distribución es, donde se concentran los datos de forma que este promedio y su desviación me expliquen mejor la data. Para eso vamos a ver el índice de variabilidad. Esta es la primera medida de riesgo-rendimiento. Dijimos que riesgo, la primera medida de riesgo es la desviación, y rendimiento, pues vamos a tomar el promedio, rendimiento promedio. El índice de variabilidad me dice qué tanto va a variar mi próximo dato, dada esta data probabilística. A menor es mejor, ¿verdad? Porque entonces mi variación va a ser menos. Vamos a poner aquí de ejemplo. Fíjense, Citibank NA tiene un índice de variabilidad de 0.63. Luego está Avant con 0.49, Atlántida con 0.45, Azul con 0.43. Estos tienen mayor variabilidad, es decir, que ahí de por sí hay mayor riesgo sobre su rendimiento. Como a mayor riesgo, mayor rendimiento, habría que ver, digamos, entre Citibank NA, Avant, Atlántida y Azul. Esa es su variabilidad, pero miren los retornos. Azul 3.95, Atlántida 5.48, Avant 9.44 y Citibank 6.17. Si yo estoy con índices de variabilidad altos y bastante homogéneos, el que más rendimiento debería de tener, porque solo en estos tres que andan más homogéneos, pues si yo quiero en realidad asumir ese riesgo, debería de hacerlo con una intención de mayor rentabilidad. Y efectivamente el que mayor rentabilidad podría darme bajo ese riesgo es Avant. Obviamente eso significa que yo también soy de perfil de riesgo alto. Veamos aquí otros comparativos. Vamos a ver si encontramos algunos otros que anden en símil. Por ejemplo, podría ser este 22 y este 21. Cucatlán y Fomento Agropecuario. Su índice de variabilidad es bien similar, 22 y 21. Y obviamente quien más rendimiento me está dando, más o menos, es Cucatlán. Solo a nivel de estos dos datos, pues definitivamente preferiría, incluso es un punto menos de variabilidad, invertir a Cuscatlán, ¿verdad? Porque para este mismo casi tolerancia de riesgo-rendimiento, yo obtendría incluso un mejor desempeño potencial que Fomento Agropecuario. Andan bien similares, pero acuérdense que en miles de dólares, pues ya un punto superior. Este índice a veces se toma también para efectos de poner límite de tolerancia sobre perfiles de riesgos, porque hay personas, obviamente mientras más bajo, menor variabilidad, pero podría ser que su apetito de riesgo-rendimiento sea mayor y no le sea satisfactorio. Entonces aquí se mezcla un poco apetito, riesgo-rendimiento. ¿Qué es la probabilidad de default? La probabilidad de default la vamos a generar con esta fórmula de distribución normal estándar para una variable objetivo z. Esta variable objetivo, ¿qué es? Para este caso queremos saber en qué momento bajo este promedio y esta desviación nos daría negativo el rendimiento. Entonces aquí lo hacemos a la inversa. Dividimos el retorno patrimonial promedio entre la desviación, pero le agregamos el negativo porque la pregunta es que le estamos haciendo a esta data del banco es cuál es la probabilidad bajo tu data estadística que tenés de tener un default, o sea, pérdidas. Si ustedes ven en el caso del agrícola, su
probabilidad es cero. ¿Cuál es la probabilidad de upgrade o de tener ganancias? Sería el 100% que se considera en la data menos este de default. O sea que en el caso del agrícola tenemos una probabilidad de un 100% de que obtendremos resultados positivos. Lo mismo en el Cuscatlán, en la vivienda, etc. Citibank NA hay un 6% de default, Abanco un 2%, Atlántida y Azul un 1%. ¿Verdad? Obviamente recuerden que eliminamos los primeros 2 años en donde había data negativa para algunos de estos. A nivel del sistema, pues estamos casi en un 100%, porque después van a ver ustedes cómo la composición de estos pues influye. ¿Qué es el soporte? Pues cuál fue el mínimo que posee de todos los datos el agrícola, ¿verdad? Y el techo, perdón, sería el máximo de datos que se ha dado en este periodo para cada uno de los bancos, ¿verdad? Esto es como el rango. Le llamamos gap a la diferencia entre el máximo y el mínimo. Esto nos da el oscilamiento máximo que ha tenido esta institución. Como les decía, estos datos suelo usarlo no en porcentajes para efectos de un comparativo más claro. Y así tenemos para cada uno su soporte y su resistencia, ¿sí? Este soporte y resistencia hoy lo vamos a traducir en la distribución a través de la fórmula de cuartiles. La fórmula de cuartil me dice cuál es el dato bajo una matriz de datos, que es este en el ejercicio, que está, aquí quiero el valor mínimo. Si ustedes ven, la fórmula te dice, si le pones 0 te va a dar el valor mínimo. Si te da 1, el primer cuartil, que es cuál es el número con el que llegas al percentil 25, o sea, el 25% de probabilidad. Si le pones 2, el valor de la mediana, no la media, que es donde tenés el percentil 50, que es el punto medio de los datos, mediana, recuerda. Le pones 3, el tercer cuartil, estarías con el dato en el que llegas al 75% de probabilidad, y 4 sería el máximo. Entonces vamos a generar cada uno de los cuartiles. El 0, ¿verdad? Aquí solo vamos a ponerlo con 3 datos. Ahorita la voy a copiar, ¿verdad? Acuérdense que los datos, y vamos a irle cambiando qué cuartil es el que queremos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Y vamos a solo pegar el mismo formato, y aquí ya me dice a mí, ya les voy a enseñar cómo es lo que visualmente podemos ver cerrando el siguiente análisis. ¿Cuál es el estado actual? Vamos a agarrar mayo. A todos nos vamos a volver a traer, pues actualmente, ¿cuál es el desempeño actual, el performance actual que tiene esta institución? Vamos a poner con negrita para identificarlo. Y bajo esta distribución de los cuartiles, ¿qué me quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un gráfico donde me dé, para este caso, el banco, ¿verdad? Un poco cuál es vamos a usar aunque no es, vamos a ver si usamos vamos a usar uno sencillo para que sea más fácil de que ustedes visualicen, ¿no? Este es el agrícola. Ya vamos a hacerlo para otra institución, ¿verdad? Para el banco agrícola, agarrando de ejemplo esta data de los cuartiles, ¿no? Vamos a solo seleccionar para la visibilidad. Me está diciendo, ¿ya? Así se distribuye. En este dato, vamos a poner los datos, al tener un 17.4% de rendimiento, aquí se concentra hacia abajo el 25% de los datos y hacia arriba el 75%. La mediana es 0.20 y se concentra hacia abajo 50% de los datos y hacia arriba el otro 50%. 0.2280 o 22.80% de retorno patrimonial es el punto donde se da el 75% de los datos. Hacia arriba hay un 25% de probabilidad, hacia abajo un 75%, y aquí el dato máximo. A la fecha nos encontramos en 2370. ¿Dónde es eso? Vamos a posicionarlo con una pequeña forma.
23.7 estaríamos hablando que estamos por aquí, en el desempeño actual de Banco Agrícola para el mes de mayo. ¿Sí? Estamos entonces arriba del 75% de los datos. Y solo para efectos de entendimiento del soporte y piso, acuérdense que el soporte es 16 y el máximo 27, que es el gap con el que se está comportando. En este sentido, ¿verdad? La idea de entender vía cuartiles la información, vamos a irnos un poco más abajo para que visualicemos esto, es, ok, démosle una posición, un puntaje por la posición a esta institución o cada una de las instituciones. Si ustedes ven, en el caso sobre su propio desempeño, pues el Agrícola en el último mes está en un punto, dado que aquí a mayor retorno patrimonial es mejor, está comportándose en la cola positiva y eso es positivo para el banco. Si estuviera, a excepción, digamos, de que ahorita bajo toda esta distribución de probabilidad estuviera como en estos tramos, pues eso no es positivo, ya que el retorno patrimonial a más es mejor y estaría en las probabilidades más bajas de datos, lo cual no es muy positivo en su desempeño. Entonces, ¿cuál es la posición de este banco sobre sí mismo? A cada uno de los cuartiles le vamos a dar un puntaje, ¿sí? Y el puntaje corresponde a que si esta institución está, obviamente si es igual a 0.16 o el mínimo, pues tendría 0, ¿verdad? Entonces, si el desempeño actual es igual al mínimo, le daríamos 0 puntos ganados. Si el desempeño actual es menor, vamos a poner menor o igual que el del Q1, le vamos a dar un punto, porque está pues en el nivel 1, llamémosle, o bloque 1 de desempeño. Si el desempeño actual es menor o igual a este 20.1, que es el Q2, donde está el 50%, pues le vamos a dar 2 puntos, ¿verdad? Si este mismo desempeño actual es menor o igual a este Q3, pues le vamos a dar los 3 puntos que indica. Y si no, obviamente quiere decir si está con un desempeño igual, con un desempeño actual, perdón. Y si no, le daríamos los 4, porque significa que ya no tengo que hacer la fórmula, sino que se mete. Entonces, efectivamente, ahorita el Agrícola está desempeñándose en 4, bajo su performance propia. Vamos a visualizar quiénes están desempeñando, esto a través de tabla de colores, con un desempeño bajo su propio performance, ¿verdad? Citibank, Fomento, Abank, Azul, miren, están desempeñándose independiente de que sus promedios son bien diversos y menores o mayores en nominalmente hablando, pero tienen un desempeño de 4 sobre su propio performance, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir. Y esto nos ayuda a entender cómo comparar una posición del performance propio, ¿verdad?, para estas instituciones financieras. Hasta esta parte, pues, es a través de la data estadística entender un poco los retornos patrimoniales. Esto que nos servirá de base para lo que es el análisis de regresión lineal. Recordar que la primera medida de riesgo es la desviación estándar y luego un comparativo entre el índice de variabilidad, que es riesgo-rendimiento, o sea, promedio. Utilizamos ahí la desviación entre el promedio. En ausencia de riesgos, como decía en la clase, el promedio nos dictaría el próximo resultado potencial. Pero como hay riesgo, que viene traducido o consolidadas esas fuerzas en esta desviación, no es tan así, sino que se va a mover dependiente de esas fuerzas, y esas fuerzas se están traduciendo en una desviación estándar a más o menos 1 por este rango. Pero hay otros factores que nos indican la probabilidad de acuerdo a la institución. Y vamos a continuar en el próximo tutorial en lo que es regresión lineal.